Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede el compartir con cada uno en esta hora. Y quisiera compartir con ustedes un análisis bíblico basado en el documento del Antiguo Testamento en el libro de Proverbios. Y podemos notar específicamente, vamos a verlo dentro de la perspectiva del capítulo 16 y el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 30 de Proverbios. Y vamos a estar hablando sobre la importancia de la verdad, que la verdad importa. Y esto se basa en que la verdad no se encuentra en nuestras propias opiniones ni racionamientos. Y si se toma en consideración en lo que en una ocasión se le había dicho a un científico que se conoce como, o se conocía como Richard Dawkins, que, que cuando lo entrevistaban, él siempre decía en público sobre la existencia del bien y el mal. Cuando se le hacía esa pregunta, él siempre respondía de la misma forma. Él decía que el bien y el mal no existía. Él decía que prácticamente el universo que se observa siempre tiene precisamente propiedades en la cual cabía esperar si al final hay un diseño o había un propósito, pero no había ni un bien ni un mal. Y que nada más que había lo que era como una indiferencia ciega y despiadada. Prácticamente esa era su opinión dentro de ese marco de análisis. Ahora, cuando lo vemos dentro del aspecto de la luz de las escrituras, la Biblia nos muestra una visión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que cuando nosotros seguimos nuestro propio camino sin tomar en cuenta a Dios, encontramos que nuestra propia postura lo que nos va a llevar es al error, en otras palabras, a la perdición. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha dejado lo que se llama una guía, y esa guía es su palabra. Y es por eso que en ella nosotros encontramos la verdad de Él. Y es una verdad que importa, y es una verdad que es crucial para nuestras vidas. Es por eso que tenemos que ver que en la vida hay lo que se puede decir contrastes entre fuentes de autoridad. Está lo que se conoce la autonomía humana y la revelación divina. Por eso es que la verdad no nace de nuestras opiniones ni nace de racionamientos, sino de Dios. Por eso es que de la forma en que Richard Dawkins, que como ejemplo él presenta su cosmovisión naturalista donde el universo carece de propósito moral, esa postura prácticamente lo que hace es que elimina lo que se conoce como categorías objetivas del bien y el mal y los reduce a construcciones humanas. Ahora, frente a eso, ese enfoque bíblico sostiene que la verdad es revelada y que no es inventada. Por eso es que el problema no es la razón en sí, sino su independencia de Dios. Ahí es que está el problema. Entonces, cuando nosotros los seres humanos convertimos nuestra propia guía moral, terminamos justificando nuestro propio camino. Entonces, vemos que, que en la escritura, Dios en su gracia, nosotros vamos a ver cuál es la verdad. Por eso es que el pasaje que vamos a estar hablando enfatiza que sin la gracia de Dios nosotros no buscamos perdón genuino. Entonces, ¿por qué redefinimos nuestras faltas? Entonces, buscamos entonces nuestra propia opinión. Por eso es que en la escritura, que es la guía externa, la guía objetiva, la guía o confiable, donde encontramos el carácter de Dios y encontramos el estándar moral estable. Vamos a ver
cómo se alinea con la doctrina de la revelación especial y la insuficiencia de la razón caída, que es lo que nosotros queremos exponer para poder encontrar lo que nosotros definimos como la verdad. Y esta palabra no niega el pensamiento, sino lo que hace es que indica nuestra autosuficiencia. Por eso es que la verdad entonces no se descubre mirando hacia adentro, sino recibiendo, entiéndase, a aquel que es la fuente misma de toda verdad. Y ese es el Dios Todopoderoso. Por eso es que surge una pregunta. ¿Qué significa ser sabio en el sentido bíblico? Por eso es que cuando analizamos la pregunta, podríamos responder entonces que ser sabio en el sentido bíblico implica vivir en reverencia y vivir en reverencia a Dios, sometiendo nuestra mente, nuestra conducta a su palabra, no solo acumulando conocimiento y también entendiendo que hay que aplicarlo a la verdad divina en decisiones diarias. Y ahí es que vamos comprendiendo que la base de la verdad está en Dios Todopoderoso. Cuando buscamos en la Biblia, y si usted busca en el capítulo 16, específicamente en los versículos 20 y 25, encontramos la declaración que dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y el 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando analizamos esta declaración del proverbista, obviamente tenemos que entender que este capítulo 16 forma parte de lo que se conoce como una sección central de Proverbios entre los capítulos 10 al 22, donde se presentan una serie de dichos breves que contrastan al sabio, al necio, al justo y al carente de piedad, que se conoce más bien como al impío. Y es que los temas dominantes del capítulo es lo que se conoce como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y aquí en este caso, la sabiduría no es solo intelectual, sino también de carácter moral y espiritual, que está ligada con el temor de Dios a la confianza en su palabra. Cuando usted analiza entre los versículos 20 y 25, se conectan tres áreas importantes. ¿Y cuáles son esas tres áreas? Pues fíjese, cuando leímos podemos notar la actitud interna del corazón, el uso de las palabras, la dirección final de la vida. Y estas muestran que la sabiduría verdadera transforma pensamiento, transforma lenguaje y transforma futuro. Algunos le llaman destino. Ahora, cuando vemos el elemento central, vemos que la verdadera sabiduría nace de confiar en la palabra de Dios, porque ésta tiene la capacidad de transformar el corazón y se evidencia en palabras que dan vida, guían por el camino correcto en contraste con la autosuficiencia, que es la que conduce a la muerte. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en nuestra propia opinión sin tener a Dios en la ecuación, eso es lo que nos lleva a nosotros al desastre. Por eso es que cuando interpretamos cuidadosamente, vemos que el texto está enseñando que la sabiduría bíblica no es mera inteligencia.
es dependencia de Dios, porque está expresada en prudencia, está expresada en dominio de la lengua y dirección moral que es correcta. Por eso usted nota que en el versículo 25, fíjese, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y esto es contraste, porque está advirtiendo que la percepción humana puede ser engañosa. Sin la guía divina, en otras palabras, el camino correcto, entre comillas, termina en destrucción. Si usted y yo observamos cuidadosamente y analizamos cada uno de estos 6 versículos del 20 al 25, vamos a encontrar cuidadosamente lo que está queriendo decir el autor a través de esta forma poética y de esta manera cuidadosa, estas palabras que son inspiradas por parte del Espíritu Santo para que las analicemos con cuidado. Dice que el entendido en la palabra hallará bien y el que confíe en Jehová dice que es bienaventurado. La sabiduría no proviene de la autonomía humana. Esto viene de la revelación. Aquí usted se está dando cuenta que se une la revelación, entiéndase, la palabra y fe. Y aquí es confianza. No basta con conocer, hay que confiar. Y aquí confiar se denota como un aspecto de relación entre el individuo con Dios. Ahora, en el versículo 21 habla de la sabiduría verdadera, que es la que transforma el carácter. Por eso es que dice, el sabio de corazón es llamado prudente, y dice, y dulzura de labios aumenta el saber. Por eso es que la Biblia ubica la sabiduría en el corazón. Y entiéndase el corazón no como músculo cardíaco, sino como centro de voluntad y moralidad. Entiéndase corazón se refiere a nuestra mente, a nuestra área donde está el asiento de las emociones. No es solo una capacidad mental, sino un aspecto de transformación interior. Por eso usted puede notar este aspecto que más adelante profetas como Jeremías en el capítulo 17:9 y Ezequiel en el capítulo 36:26 hablan de manera más detallada. Usted puede ver también que en el versículo 21, en el versículo más adelante, en la segunda sección, yo mencioné, y la dulzura de labios aumenta el saber. Más adelante en el 24 dice, panal de miel son los dichos suaves. ¿Por qué? Porque la dulzura de labios, cuando aumenta el saber, dice, en otras palabras, habla de frutos del corazón porque es parte de la transformación. La sabiduría se expresa mediante en la forma de la obra que ha hecho Dios en nuestra vida y se comunica, edifica y sana y da gracia. Quiere decir que lo que nosotros manifestamos es producto de la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Cuando vemos el versículo 22, encontramos algo interesante. Habla de un manantial de vida en la cual lo compara con un elemento que es de entendimiento. Y después más adelante habla, más la erudición de los necios dice que es necedad. Cuando usted analiza el texto, está distinguiendo entre conocimiento redentor y conocimiento sin temor. Y es sin temor de Dios. Por lo tanto, el saber sin Dios no produce vida. Lo que produce es arrogancia. Usted puede encontrar también cómo el apóstol Pablo hace esta mención en su primera carta de Corintios en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, también en el versículo 23 se habla de el corazón del sabio hace prudente su boca. Por lo tanto, aquí tiene más una connotación de carácter ético, tiene que ver con lo interno y de lo interno se refleja hacia lo externo. ¿Por qué?
porque de lo interno se hace una expresión en conducta, por lo tanto tiene que ver con obra de transformación. Por lo tanto, no empieza en reglas de lenguaje, sino en una vida interna, entiéndase corazón, porque está sometido a Dios, y someterse implica a obedecer lo establecido por Dios. Entonces concluye en el 25 cuando habla: hay caminos que parecen rectos o derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, el versículo, el proverbista lo cierra afirmando una limitación moral de la razón humana. Sin la revelación divina, la conciencia puede estar sinceramente equivocada. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo nosotros debemos aplicar esto a nuestro tiempo hoy, porque hay lo que se llama principios, y entiéndase, hay una serie de verdades fundamentales que, aunque están en el Antiguo Testamento, aún son competentes a nuestra vida. Y estas son: no podemos separar la palabra de Dios y la fidelidad verdadera. Y entiéndase, la felicidad verdadera, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza bíblica no nace del éxito externo, sino de confiar en Dios. La sabiduría se vive por cómo nosotros nos conducimos con los demás en diferentes tipos de circunstancias. Por eso es que nuestras palabras muestran si nuestro corazón está siendo dirigido, está siendo gobernado, está siendo guiado por el mismo Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Otro aspecto es el conocimiento sin temor de Dios no protege. Esto implica que se puede ser educado y aún así caminar hacia la destrucción. Usted y yo conocemos, y nosotros en algún momento dado hemos sido así, pero nos hemos dado cuenta de que estábamos sin guía. Es bueno ser educado, pero es bueno ser educado, pero tener dirección. Otro aspecto importante es que la transformación espiritual empieza de adentro hacia afuera. Implica que tiene que haber un cambio del lenguaje. Sin cambiar el corazón es moralismo, no sabiduría. Ahora bien, nosotros tenemos que ser transformados del corazón, entiéndase, de mente, para que ocurra en nosotros. Eso tenemos que darle la oportunidad a Dios para que haya una transformación del pensamiento. El apóstol Pablo le hace ese énfasis como lo habla a la carta de los Romanos en el capítulo 12. Ahora, no todo lo que se siente correcto es correcto. Por eso es que el elemento de percepción personal no es la autoridad final. La autoridad final constituye ser la palabra de Dios. Ahora, otro aspecto viene siendo la dulzura bíblica, no es debilidad. Hablar con gracia es un reflejo de sabiduría, no es falta de firmeza. Y esto es importante porque todos estos aspectos demuestran la obra de transformación de Dios en nuestra vida. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos diciendo que si confiamos en nuestro propio juicio, podemos caminar feliz, pero podemos estar caminando directo a la destrucción, porque caminamos basados en nuestros propios criterios. Si confiamos en Dios y dejamos que sea la palabra de Dios que forme nuestra vida, nuestras palabras darán vida y nuestro camino terminará en bendición. La sabiduría bíblica no es saber mucho, es vivir guiado por Dios desde adentro hacia fuera. Es vida transformada. Fíjese, si vamos al capítulo 30 de Proverbios, me permiten un momento para poderlo compartir con ustedes. En el capítulo 30 de Proverbios, en el versículo 1 al 4, dice lo siguiente:
Palabra de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró a los vientos sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Cuando vemos el capítulo 30, que pertenece a la sección final de Proverbios, donde aparecen lo que se llaman colecciones de sabiduría fuera de Salomón, porque aquí encontramos que dice palabra de Agur, que era un sabio desconocido, cuya voz se introduce a un tono de carácter más humilde, introspectivo y existencial, que está, que viene siendo el resto del libro. Vemos que Agur probablemente fue un maestro de sabiduría en Israel o en un entorno más cercano. Y estamos viendo que su lenguaje refleja lo que muchos expertos le llaman tradición sapiensal del antiguo cercano oriente, donde la humildad ante lo divino era esencial para adquirir sabiduría. Cuando lo vemos cuidadosamente, el pasaje está enfatizando la trascendencia de Dios y la incapacidad humana para poder comprender plenamente su sabiduría. Por eso es que la sabiduría de Dios o la sabiduría bíblica no es intelectualismo, sino conocimiento de límites y dependencia de Dios Todopoderoso. Cuando observamos lo que está declarando aquí, vemos que él dice palabra de Agur, la profecía de que hijo que dijo el varón, corrijo, en el versículo 1. Usted está notando que Agur no solo es un sabio, es un portavoz profético. Por eso es que la sabiduría bíblica no es meramente humana, es revelada. Por eso es que Dios usa voces fuera del círculo salomónico para comunicar verdades, mostrando que la revelación no está limitada a un solo linaje. Y aquí se está demostrando la soberanía divina y donde Dios no tiene selección de personas a su gusto. Dios quiere usar a quien Él desea utilizar para sus propósitos. En el versículo 2 habla de la expresión ciertamente más rudo yo o soy yo, para corregir, que ninguno. Y aquí Agur se está expresando en una autohumillación radical. No se está tratando de una baja autoestima, sino de reconocer la distancia entre la sabiduría humana y la divina. Por eso es que la verdadera sabiduría comienza con la humildad. Por eso es que el sabio reconoce su ignorancia. Entonces en ese mismo versículo 2, más adelante, en su segunda parte dice, ni tengo entendimiento de hombre. Él está admitiendo que incluso el entendimiento humano común le es insuficiente. Por lo tanto, el conocimiento natural es limitado. La sabiduría espiritual requiere iluminación divina. Entonces, estamos viendo que más adelante, en el versículo 3, él dice, ni aprendí sabiduría, ni conozco ciencia del santo. Ciencia del santo aquí se está refiriendo a un conocimiento íntimo de Dios. Por eso es que Agur reconoce que no puede alcanzarla por sí mismo. Por lo tanto, la revelación de Dios es un acto de gracia, no un logro humano. Por eso es que la teología bíblica, si se puede decir así, es relacional, no meramente conceptual. No se basa en un aspecto de conceptos humanos, se tiene que basar en una relación donde el individuo determina conocer al Dios de la Biblia.
Por eso es que el paso inicial es la humildad. En el versículo 4, él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Aquí Agur formula preguntas de manera retórica, porque está subrayando la trascendencia y la soberanía de Dios. Y escuche bien, solo Dios tiene autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, y este tipo de lenguaje está anticipando la cristología. Usted lo puede encontrar más adelante en cómo habla Juan en el capítulo 3, versículo 13. Y en el versículo 4, ahí mismo, hace otra pregunta. ¿Cuál es el nombre y el nombre de su hijo? Esta pregunta es de carácter misterioso porque está apuntando a una revelación divina. No define explícitamente al hijo, pero sugiere una estructura relacional en la divinidad. Por eso es que, aunque no es un elemento cristológico, es cristotélico. ¿Por qué cristotélico? Porque apunta a Cristo. Está señalando y abre una ventana hacia la revelación progresiva que culmina en la persona de Cristo, el Hijo revelado, como habla Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué podemos ver como elemento central? Que la sabiduría nace del reconocimiento de nuestra incapacidad y de la grandeza del Dios que gobierna el cielo y la tierra, y que estamos viendo solo Dios puede revelar la verdad y es el único que puede guiarnos. Algunos podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo podemos entonces a través de este escrito poético interpretar el pasaje? Cuando analizamos cuidadosamente, estamos viendo cómo Agur se presenta como un hombre limitado, como un hombre incapaz de comprender por sí mismo los misterios de Dios. Por eso es que a través de preguntas retóricas se está mostrando que ningún ser humano puede abarcar la obra divina. Por eso es que la sabiduría no proviene del intelecto, sino que proviene de conocer quién es Dios y quién no somos nosotros. Entonces, el pasaje está enseñando que la revelación divina es indispensable y que la humildad es la puerta de entrada a la sabiduría divina. Por eso es, hermano, que cuando nosotros vemos cuidadosamente, estamos viendo que cuando vamos comprendiendo la declaración del autor a través de su expresión, podemos notar que no importa cuánta educación o conocimiento nosotros tengamos, seguimos necesitando la guía de Dios. Eso se llama humildad intelectual. También la vida cristiana no se sostiene por capacidad humana, sino por la gracia y la dirección del Señor. Eso se llama dependencia espiritual. También vemos que la Biblia es la fuente donde Dios se da a conocer y debemos acudir a ella con reverencia y humildad. Eso se llama la búsqueda a la revelación. Y tenemos que entonces aceptar que no lo sabemos todo y nos libera de lo que se llama el orgullo. No lo sabemos todo. Y eso abre puertas a la sabiduría divina. Eso se llama que reconocemos nuestros límites. Y tenemos que a las preguntas de Agur encontramos respuesta final en la persona de Cristo, quien es el que descendió del cielo y reveló al Padre. Eso se llama un aspecto cristotélico que apunta a un margen cristocéntrico en el Nuevo Testamento. Por eso es que se dice, si quieres, puedo prepararte. Por eso es que si quiero, puede, entonces si quieres mostrarte, y eso es Dios mismo. Y ahí es donde entonces surge una pregunta. Y esa pregunta es, ¿podemos entonces mencionar personas sabias en la Biblia? Miren, en la Biblia podemos ver a Salomón, que es el que concedió sabiduría extraordinaria. Dios le concedió esa sabiduría y reconoció la necesidad y pidió discernimiento para gobernar un pueblo. Y usted lo puede encontrar en primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12.
Su vida mostró que la verdadera sabiduría provenía de Dios, no del intelecto humano, y que también fue grande parte de sus escritos del libro que estamos leyendo actualmente, y que confirma que su sabiduría estaba orientada en temer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Y aunque tuvo también traspiés en el camino, él dependía de Dios en todo momento. Otro aspecto importante que podemos ver es el versículo 5, y permítame leerlo. Dice: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Cuando vemos este versículo, continúa el pensamiento de Agur, porque reconoce su incapacidad humana, como habíamos dicho, la grandeza de Dios, pero ahora aquí en el versículo 5 está afirmando lo que se llama la confiabilidad absoluta de la palabra de Dios como una respuesta a la ignorancia humana. Por eso es que esta literatura sapiensal, vemos que la palabra de Dios es vista como pura, confiable, probada y protectora. Por eso es que el versículo conecta tanto con el Salmo 12:6 como con el Salmo 18:30, donde la palabra es descrita como refinada, como perfecta. Y la idea es que aunque el ser humano está limitado, la revelación de Dios es perfecta y viene siendo suficiente. Y usted sabe lo que podemos encontrar cuando analizamos el versículo. Estamos viendo que la palabra es una que limpia. Es lo que en el hebreo le llaman el sarufá, que significa refinar, significa purificar, significa probar en el fuego. Por eso es que la palabra de Dios no contiene un error, no contiene engaño, no tiene corrupción. Por eso es que es confiable, porque procede del carácter santo de Dios. Por eso es que la revelación divina es moralmente pura y es espiritualmente segura. Y otro aspecto que también que podemos observar es que la metáfora del escudo, que implica protección, es uno de carácter activo, porque dice: él es escudo a los que en él esperan. Y esto da a entender que estos que esperan es porque han tenido y tienen una relación con él activa. Por lo tanto, Dios protege a quienes confían en él, y especialmente cuando se aferran a su palabra, entiéndase sus mandamientos, entiéndase a aquellos que han creído en las promesas de Dios. Por eso es que la confianza en Dios no es emocional, sino basada en una revelación. Y esa revelación ha sido a lo que Dios ha dado. En el Antiguo Testamento es lo que Dios ha dado como mandamientos en la Torá. Y ellos no tan solamente era que lo memorizaban, sino que lo integraban. Por eso es que Dios le daba el título de hombres justos. Por eso es que la palabra no solo informa, la palabra protege, la palabra guía y la palabra sostiene. Por eso es que cuando vemos el elemento central es que Dios es completamente confiable. Su palabra es pura y los que confían en ella encuentran protección, seguridad en él, porque Dios es cumplidor de sus promesas. Y cuando analizamos esta declaración, vemos cómo Agur contrasta la ignorancia humana, como habíamos señalado en los versículos 2 y 4, vemos cómo la perfección de la palabra divina aquí en el versículo 5, y vemos que el ser humano no puede comprender plenamente los misterios divinos, pero sí puede confiar en el Dios que se ha revelado. Por eso es que la palabra es suficiente, la palabra es verdadera, la palabra es protectora. Y aquí está afirmando que la sabiduría no se encuentra en la opinión humana, sino en la revelación divina. Por eso es que hay un llamado, hay un desafío, y es que cuando las circunstancias son inciertas, la palabra permanece firme. Y eso es confianza en la palabra de Dios. La Biblia no guarda del error, del pecado y de las decisiones destructivas. Eso se llama la seguridad en Dios. También la confianza en la palabra produce estabilidad emocional y espiritual. Eso se llama la seguridad que hay en Dios. También la pureza de la palabra nos ayuda a distinguir verdad de mentira. Eso se conoce, como usted y yo sabemos, como discernimiento.
Y la protección de Dios se experimenta cuando vivimos conforme a su palabra. Eso se llama dependencia diaria. Y la pregunta que surge es, ¿qué diferencia hay entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios? Y es por eso que la sabiduría humana se basa en opiniones, en experiencia, en razonamientos limitados. Esta cambia con el tiempo, cambia con la cultura, cambia con las emociones, puede ser engañosa, es incompleta, no puede comprender plenamente los caminos de Dios. Sin embargo, la sabiduría de Dios es perfecta, la sabiduría de Dios es pura, es confiable, proviene de la revelación divina, no del intelecto humano. Refleja el carácter santo de Dios, produce vida, produce dirección, produce protección, permanece para siempre. Por eso es que la sabiduría humana es limitada, entiéndase la sabiduría humana, es variable. La sabiduría de Dios es todo lo contrario, es eterna. La sabiduría de Dios es pura, es absolutamente confiable. Entonces, ¿qué podemos nosotros señalar cuando se habla aquí? Podemos entonces encontrar esa declaración de lo que está diciendo. Por eso es que cuando vemos esta declaración en este versículo 5, estamos viendo que la palabra de Dios es completamente pura, confiable y verdadera, sin mezcla de error, sin mezcla de engaño, y revela que Dios protege como escudo y confían en él aquellos que han atesorado esa palabra en su vida y se aferran. Y esto significa que la escritura no solo informa, sino también que guarda, fortalece y sostiene al creyente en medio de la incertidumbre y de las pruebas. Si usted se da cuenta a través del documento de Proverbios, tanto los que han escrito, vemos que se comienza un reconocimiento que en todo, en algún momento hemos dicho y hemos sentido la frase no puedo. Y esta expresión surge cuando nosotros, digamos, enfrentamos situaciones que superan nuestras fuerzas, conocimientos, recursos. En algún momento usted y yo hemos dicho no podemos. Pero sin embargo, lejos de ese momento para rendirnos, está esa sensación, se convierte en una oportunidad para recordar una verdad esencial. Y esa verdad esencial es que nosotros no estamos solos. Por eso es que la incapacidad humana no es un defecto, es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Entonces, cuando reconocemos nuestras limitaciones, podemos levantar la mirada hacia el cielo y encontrar al Señor, que es nuestra fortaleza, es nuestra sabiduría, es nuestra dirección, y no poseemos nosotros nuestra capacidad de podernos levantarnos por nosotros mismos, porque Él es nuestra fortaleza. Por eso es que a través de esta enseñanza se conecta esa realidad con la que nos muestra, tanto como lo presentan los escritores, donde se admite no tener entendimiento, como lo dijo Agur, ni sabiduría suficiente. Pero esa confesión no solamente nos lleva a la desesperación, sino también nos abre la puerta a tener confianza con Dios. Porque de la misma manera que Agur reconoció que aunque hay cosas que no entendía, Dios sí las conoce todas. Y esa confianza, escuche bien, se fundamenta en el carácter de Dios, se fundamenta en sus promesas y en su palabra. ¿Por qué? Porque es pura, es verdadera, es digna y es de total confianza. Por eso es que en la palabra se recuerda que aunque no tengamos respuestas inmediatas a nuestras interrogantes, podemos descansar en la certeza de que Dios actúa conforme a su voluntad y para nuestro bien, como lo indica su palabra. Por eso es que la invitación es confiar plenamente en Dios, sabiendo que su sabiduría es perfecta y que su palabra, escucha bien, es refugio seguro para quienes esperan en él. Por eso es que la verdad importa, y esa verdad se encuentra en Dios Todopoderoso. Esperamos que este momento haya sido de ayuda y que a la misma vez nos lleve a nosotros a la reflexión y que nos permita crecer aún más en la palabra
de Dios. Bendiciones a todos y nos veremos en otra ocasión.